Más de 1.500 millones de personas en el mundo no tienen acceso a la electricidad y 3.000 millones usan combustibles de biomasa para cocinar. En Bolivia, la cobertura rural apenas alcanza al 40% y en las ciudades no pasa del 65%. Por eso, el nuevo Programa Electricidad para Vivir con Dignidad pretende lograr el acceso universal a este servicio público en áreas urbanas y rurales hasta el año 2025. Los países en desarrollo tenemos aún muchas metas que cumplir para abastecer de energía al pueblo. Pero la energía no es solo electricidad y está muy vinculada al cambio climático. El 26% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero provienen del sector energía. Y si sumamos este sector a la industria y el transporte, realmente estamos hablando de un gran impacto en el medio ambiente. La mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen de los países ricos y más desarrollados y hay una gran inequidad, pues sus impactos afectan a los más pobres. El Banco Mundial se propone implementar una estrategia mundial de energía desde el 2011 y las organizaciones de la Plataforma Boliviana sobre Cambio Climático se preguntan: ¿el Banco Mundial habrá aprendido las lecciones desde el sur? No más deuda ni juicios contra los países pobres. En el siglo pasado, la deuda administrada por el Banco Mundial asoló a los países pobres de América del Sur. Durante la década de los 90, el alivio de un tercio de la deuda externa boliviana condicionó la privatización de importantes sectores como el gas, la electricidad y el agua. Esto produjo mucho conflicto social, pues en muchos casos había más ventajas para las empresas que para el pueblo. El sistema protege a las inversiones privadas en vez de proteger a los pueblos. La protección de las inversiones llegó a extremos y el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, del Banco Mundial, permitió a las empresas demandar a nuestros estados, a los estados de los países del sur. Algunas transnacionales exigen que se les pague hasta lo que esperan ganar en el futuro. Según la clasificación de casos por sectores de las demandas presentadas en el CIADI hasta 2009, la energía ocupa el 40% de las demandas. No a los mercados de carbono. El Banco Mundial está asumiendo el liderazgo en la gestión de mercados de carbono, promoviendo la compra de reducciones de emisiones, los llamados créditos de carbono. Pero este mecanismo es una falsa solución, porque transforma la capacidad natural de nuestra madre tierra de reciclar carbono en una propiedad que puede venderse o comprarse en el mercado mundial y que en el fondo no resuelve el problema de la contaminación del planeta, pues no baja los niveles globales del GEIS, sino que solo libera la responsabilidad de los países desarrollados que creen que comprando bonos de carbono están reduciendo efectivamente las causas. No financien las grandes hidroeléctricas. Las grandes hidroeléctricas generan muchos impactos socioambientales. Sin embargo, el Banco Mundial las considera energía limpia. Expertos denuncian que grandes hidroeléctricas afectan la biodiversidad y los derechos sobre todo de las poblaciones indígenas y las más pobres. Por ejemplo, en el río Madera, que es compartido entre Brasil y Bolivia, principal afluente del río Amazonas, se están construyendo 2 megarepresas en territorio brasileño, Santo Antonio y Jirau. Estas megarepresas impactará en el ciclo hidrológico, afectará la supervivencia de los peces, en particular del pez dorado, inundará extensos territorios forestales de cultivo de las poblaciones ribereñas y podría ocasionar pandemias como la malaria por el estancamiento de aguas. En julio de 2008,
organizaciones indígenas y campesinas del norte amazónico presentaron una demanda contra la construcción de estas represas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. No financien los biocombustibles. Los biocombustibles son un enorme peligro para la seguridad alimentaria. Lo afirma el Fondo para la Alimentación de las Naciones Unidas, FAO, pero también para el equilibrio de la temperatura en el planeta. En Bolivia nuestro problema de producción de alimentos y de tierras productivas es ya considerable y es algo que hay que resolver, ¿no? Entonces, si a esto implementamos la producción de biocombustibles, ¿no?, que requiere de grandes extensiones de tierra, porque la producción de biocombustibles se caracteriza por tener un balance energético, según algunas investigaciones, negativo, es decir, que utiliza más energía fósil para la propia producción de la bioenergía. Pero el Banco Mundial parece no escuchar estas voces. Si bien Bolivia no es un país productor de biocombustibles, países vecinos ya empiezan a producirlo con el argumento de que es energía limpia. Varios sectores empresariales vienen realizando campañas nacionales para producir biocombustibles y en algunas regiones ya se están haciendo estas plantaciones y monocultivos como la palma africana para producir o exportar biocombustibles. Esto representa un gran peligro para las especies nativas, para la biodiversidad y por la ampliación de la frontera agrícola. Escuchen a los pueblos. Las organizaciones bolivianas señalan que el Banco Mundial no debe considerar energías limpias a las hidroeléctricas ni a los biocombustibles debido a los impactos socioambientales. Hablando específicamente en el norte de La Paz, creemos que eso de gran manera afectaría el tema de los impactos ambientales, los impactos ecológicos, ¿no?, y también económicos, ¿no?, ya que eso daría lugar a no garantizar lo que decimos en la seguridad y soberanía alimentaria. Miles de ciudadanos de 142 países, reunidos en Cochabamba en abril del 2010, en la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y Derechos de la Madre Tierra, afirmaron que los países desarrollados deben pagar su deuda climática y que deben adaptarse a la idea de que ya no se puede seguir creciendo sin límite. No existe un planeta B. Vuelvo a reiterar que sean amigables a la madre tierra, ¿no?, que debería de considerarlos en forma total, digamos, todo este acuerdo como sugerencia del Banco Mundial, ¿no? Cualquier política global sobre energía debe respetar la soberanía de los pueblos y evitar que los países pobres solo exporten sus materias primas energéticas sin resolver sus propias necesidades de energía y sin fortalecer sus capacidades. Cualquier plan de energía debe buscar cambiar hacia matrices de energía limpia y sostenible, y debe aprender del conocimiento y experiencia de los pueblos para cuidar el planeta.